Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Denuncia la Flotilla de la Libertad nuevos ataques a sus barcos con drones no identificados y explosiones. Agregan que en plena noche sufrieron agresiones en al menos 12 ocasiones. Las y los integrantes de la flotilla aseguran que los ataques tienen fines de guerra psicológica e intimidación. Señalan habitantes de Gaza que el reconocimiento de Palestina como Estado no significa el fin de los ataques y el constante asedio de Israel, así como el desplazamiento forzado de miles de familias que han tenido que dejar sus tierras. Justifica Donald Trump el genocidio en Gaza durante su mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas en un discurso donde arremetió contra la ONU. Dijo que ha puesto fin a 7 guerras, reiteró su política antimigrante y negó a su manera el cambio climático. Marcha la comunidad estudiantil del CCH Sur de la UNAM para exigir justicia por el homicidio del joven Jesús, atacado por otro de sus compañeros. También piden mayor seguridad en las instalaciones del plantel. Vinculan a proceso al exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán B., por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Va a permanecer en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano. Asciende a 30 personas los fallecimientos por el accidente en el Puente de la Concordia del pasado 10 de septiembre. 15 personas más continúan hospitalizadas y 39 ya han sido dadas de alta. Comienza nueva era en el deporte. El equipo femenil de West Ham se convierte en el primero en vestir ropa interior menstrual a prueba de fugas. Las deportistas han adoptado el lema "No fugas, no límites". Llega al CENAR el Festival Internacional de Danza al Descubierto. Celebra la creatividad, presencia escénica y la pasión por el arte en movimiento. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. Mitad de semana. Elvira, Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Así es, miércoles 24 de septiembre. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí encuentran, como siempre, lo más relevante en nuestra pantalla. Si van camino al trabajo, a la escuela, donde se dirijan, los acompañamos a donde ustedes vayan. 95.7 es nuestra frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, se las ponemos ahí en la pantalla, pero particularmente les hacemos la invitación a que sigan nuestra transmisión a través de YouTube y a través de Facebook. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear, les lleva a nuestra página con más información y claro que siempre recibimos sus comentarios y sus opiniones y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vamos a iniciar con información de la Flotilla de la Libertad, a punto ya de llegar a Gaza, no sin inconvenientes porque miren, este martes han denunciado explosiones y el vuelo de drones no identificados sobre toda esta flotilla mientras hacían su trayectoria en el mar Mediterráneo. Esto es cerca de Grecia. Ahí señalaron que en plena noche fueron atacados por lo menos en 12 ocasiones con drones. Algunas interferencias en las comunicaciones, en fin, ha sido un largo trayecto, pero no abandonan su propósito. Las imágenes que veíamos en televisión son de noche, oscuras, de ahí el estallido que acabamos de escuchar. Acusaron que se trata de una maniobra que busca no solo amedrentarlos para dar marcha atrás a su misión de llegar a la Franja de Gaza, ellos lo que quieren es romper el cerco que mantiene Israel para la ayuda humanitaria. Nos están lanzando explosivos, están bloqueando la comunicación de radio, están lanzando químicos. Esta es una situación de ataque. Sabemos que lo que están haciendo es una guerra psicológica en nuestra contra. Arlene Medrano es una de las mujeres mexicanas, periodista, también de los medios públicos que integra esta flotilla. Ella informó que no hay reporte de heridos. Los drones, dijo, están aventando sustancias que todavía no han podido identificar. También afirmó que es terror psicológico lo que están viviendo a partir de este momento. Dijo, así serán las noches y están muy cerca ya de romper el asedio. Arlene también compartió en redes que la embajada de México en Israel
ya se comunicó con ella en particular para conocer el balance de daños. Reportó que hasta las 2 de la mañana, hora local del 24 de septiembre, por lo menos 11 barcos habían sido atacados con estos dispositivos químicos o incluso, dijo, granadas aturdidoras. 4 barcos están dañados. Como les digo, no hay heridos afortunadamente entre la tripulación. El ataque, sin embargo, ha causado, sí, indignación en todo el mundo. En Italia, por ejemplo, ya decidieron enviar una fragata de la Marina para acompañar a la flotilla y auxiliarla en caso de necesidad. ¿Qué hay de las embarcaciones afectadas? Miren, tienen banderas de Reino Unido, de la propia Italia y también de Polonia, y navegaban en aguas internacionales al suroeste de la isla de Creta, en Grecia, rumbo a Gaza. En tanto, lo que pasa en Gaza, el anuncio que hace la ONU de este reconocimiento de Palestina como Estado independiente por parte de varios países, pues es recibido por la población con cierto escepticismo. ¿Y por qué? Porque en la zona de la invasión, quienes a diario están enfrentando los ataques del ejército israelí, el hambre, la sed, la pérdida de sus hogares, aseguran que de nada sirve lo que ocurre ahí en Naciones Unidas si no se detiene el genocidio que comete Israel. La población palestina, que busca sobrevivir al asedio que mantiene Israel sobre la Franja de Gaza desde hace casi 2 años y que es desplazada en su propio territorio, señaló que el reconocimiento de un Estado palestino no significa el fin de los ataques. No es nada. El reconocimiento de países de un Estado palestino no sirve de nada. Nuestra esperanza es que Dios detenga la guerra y punto. Desde 1948 hasta ahora, ni una sola resolución para Palestina. Gaza, nuestro pueblo y nuestra forma de vida, ni una sola decisión se ha ejecutado. En el enclave, miles de personas palestinas que tuvieron que abandonar la ciudad de Gaza siguen su camino hacia el sur. Venimos a pie, sin transporte, no teníamos nada para montar, colocábamos a una niña entre los muebles y luego regresábamos por ella, caminábamos 100 metros, 80 metros y luego volvíamos por la niña y recogíamos sus pertenencias en varios lugares. Los servicios médicos también escasean tras los ataques. Los 2 últimos hospitales de especialidad ubicados en la Franja de Gaza cerraron: el infantil Al-Rantisi y el oftalmológico San Juan. Dejaron de atender debido a la intensificación de la ofensiva israelí, que cobró la vida de al menos 61 personas y dejó 220 heridos en las últimas horas. ¿Dónde están? ¿Dónde están los pueblos y los estados árabes? Por su parte, el gobierno israelí advirtió que no habrá un Estado palestino mientras siga la lucha en contra del grupo Hamás. Once Noticias, Heriberto Martínez. Y miren lo que vimos ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están reunidos varios países, jefes de Estado, la ciudad de Nueva York. Fue este cierre de filas en apoyo a Palestina como Estado. El discurso de Donald Trump fue uno de los que más llamó la atención, considerado polémico por las afirmaciones que hizo con su manera de expresarse, con críticas a Naciones Unidas, su apoyo abierto, directo al genocidio de Israel en Gaza y otros detalles que no perdió de vista Federico Campbell Peña en la siguiente historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ridiculizó a la Organización de las Naciones Unidas durante su participación en la Asamblea General que inició este martes. Durante 1 hora, su discurso en el Pleno, con tono humillante, se centró en repetir su narrativa para justificar el genocidio en Gaza, las medidas antiinmigrantes y el negacionismo del cambio climático. La ONU no resuelve los problemas que debería. Con demasiada frecuencia crea nuevos problemas que debemos resolver. El mejor ejemplo es el principal problema político de nuestro tiempo, la crisis de la migración descontrolada. Y llamó a poner fin a la migración no controlada. Es hora de acabar con el fallido experimento de las fronteras abiertas. Se los aseguro, soy muy bueno en esto. Sus países están yendo al infierno. Trump ridiculizó al organismo aprovechando 2 problemas técnicos. Uno en las escaleras eléctricas que se pararon justo cuando él subía. Y 2, las fallas en el teleprompter al iniciar su intervención.
President Trump, why did you cancel the meeting with Chuck Schumer? Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas. Una escalera mecánica en mal estado y un teleprompter en mal estado. No me importa dar este discurso sin teleprompter, porque no funciona. Solo puedo decir que quien quiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas. En la supuesta lucha contra el tráfico de drogas, Trump amenazó con bombardear a botes que, según él, transportan estas sustancias. Cuestionó el esfuerzo de los países que combaten el cambio climático y a los ambientalistas que piden detener la producción de fábricas. El cambio climático, si sube o baja, pase lo que pase, hay cambio climático. Es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo, en mi opinión. En un claro apoyo a Israel, el presidente Trump rechazó reconocer al Estado palestino como lo han hecho 158 países. Según él, hacerlo sería respaldar al grupo Hamas. Algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamas por sus atrocidades, incluyendo las del 7 de octubre, incluso mientras se niegan a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego. Por el contrario, en su participación, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció en el Pleno de la ONU el genocidio que comete Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Los ataques terroristas perpetrados por Hamas son indefendibles desde cualquier perspectiva, pero nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Eso allá en Estados Unidos, pero vamos con información de nuestro país, y es que estudiantes de la UNAM, padres y madres de familia, así como docentes, alzaron la voz. Lo hicieron a través de una marcha a la que llamaron ruidosa, y lo hacen para exigir mayor seguridad en los planteles de la máxima casa de estudios. También pidieron que ataques como el ocurrido en el CCH Sur no se repita. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta. La comunidad estudiantil del CCH Sur de la UNAM, respaldada por docentes y padres y madres de familia, se manifestó en Ciudad Universitaria para exigir justicia por Jesús, estudiante que perdió la vida tras ser atacado por su compañero Lex Ashton con un arma blanca. También exigieron mayor seguridad en las instalaciones académicas. En la comunidad organizada estudiantil de CCH Sur solicitamos y exigimos priorizar las medidas necesarias de manera urgente, eficaz y rápida para poder garantizar la seguridad como el bienestar de los estudiantes junto al personal que labora dentro de la institución. Pues que firmen las exigencias de botones de pánico, seguridad, pues el consumo de alcohol, cero tolerancia al alcohol, y también que pongan especial atención a la atención psicológica de los alumnos. Lo vi el acontecimiento y yo vengo a esta marcha, no quiero vivir 3 años de mi vida, de mi futuro en una escuela donde esté en peligro. Estudiantes, madres y padres de familia aseguraron que la violencia e inseguridad dentro del plantel no es un fenómeno nuevo. Prueba de ello es el caso de una estudiante que fue agredida sexualmente en uno de los baños del propio CCH. Mi hija fue agredida dentro del plantel. Hasta la fecha todavía siguen las investigaciones, realmente no hay culpables aún, y pues ahora tenemos un muerto dentro de las instalaciones. Las y los estudiantes realizaron una asamblea en las islas. Posteriormente se trasladaron a la entrada de rectoría, donde demandaron que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, saliera a atender al grupo de manifestantes. De igual forma, un grupo de estudiantes de diversas facultades de la UNAM bloqueó por unos momentos la avenida de los Insurgentes. Un representante de la rectoría recibió el pliego petitorio de la comunidad estudiantil y comprometió una mesa de diálogo para este miércoles a las 4 de la tarde en el CCH Sur. En un pronunciamiento, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, condenó los hechos, admitió que lo sucedido en el CCH Sur no tiene precedentes e informó que instruyó a la Secretaría General de la Universidad revisar los protocolos de seguridad en los planteles. Como rector, condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla.
Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas. Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia. Con imágenes de Luis Virgilio Maza y Andrés Reyes, 11 Noticias, Judith Hernández. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos violentos ocurridos en el CCH Sur. Aseguró que el gobierno federal va a brindar todo el apoyo a la familia de la víctima, así como a la universidad, y precisó que de acuerdo con las primeras investigaciones no se trató de una riña entre alumnos, sino de un ataque directo. Sí, doloroso, la verdad. Soy egresada además del CCH Sur. Estamos esperando las investigaciones. Pedí que a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar. Dijo que las autoridades educativas trabajan en protocolos de seguridad y en estrategias que permitan generar entornos saludables. Pidió abordar el caso con responsabilidad. Recordó que la violencia tiene contextos sociales muy distintos. Hay que ver en particular el caso, más allá de colocarlo en una situación de violencia generalizada. Hay que analizar en particular el caso, por qué se dio, cuál era la condición de este estudiante que agrede, para poder pues hablar un poco de la situación en las escuelas. En tanto, el gobierno de la Ciudad de México pondrá a disposición de la UNAM el programa de atención psicológica Vida Plena, Corazón Contento. Esto para prevenir posibles casos de violencia como el que ocurrió ahí en el CCH Sur. Para nosotros es de vital importancia que en las escuelas el tema de salud emocional sea prioritario. Combate los suicidios, combate situaciones de depresión y se da una alternativa directa a nuestros jóvenes. Así que justamente por eso estamos apoyando y vamos a ofrecer servicios y acercar los servicios a las escuelas de la UNAM. Actualmente estamos en 153 escuelas de nivel medio superior. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, dio a conocer que se continúa avanzando en las investigaciones que se iniciaron por homicidio doloso y lesiones. En cuanto al presunto agresor, la fiscal dijo que aún no se ha podido establecer las razones por las cuales atacó a su compañero. Tiene custodia por parte de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía está integrando una investigación para de inmediato poder tener una orden de aprehensión contra el sujeto identificado por ambos delitos. Se están realizando tanto entrevistas como periciales y distintas diligencias. Hacen planes, conozcamos el estado del tiempo. Hola Ismael Marcelo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarles que Narda se intensificó ayer por la noche a un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. El sistema se aleja de costas nacionales y ya no genera efectos en México. Ahora es la onda tropical 34 y los canales de baja presión quienes mantendrán las precipitaciones en los estados del centro, sur y sureste del territorio nacional. De hecho, los mayores acumulados de lluvia se esperan esta tarde en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y el suroeste de Puebla, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Al norte del país ha llegado el Frente Frío número 4. Este sistema interaccionará con el monzón mexicano, causando desde hoy y hasta el fin de semana fuertes precipitaciones con posibles granizadas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en San Luis Potosí. Las temperaturas descenderán a partir de esta noche en el norte de la República Mexicana. Para el Valle de México, los aguaceros también se intensificarán a partir de este día. Mañana lloverá aún más fuerte y estos aguaceros podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que hacemos eco a la voz de las autoridades para que evitemos tirar basura en las calles o grasas en las coladeras y alcantarillas.
2025 ya lo podemos catalogar como un año lluvioso en el Valle de México, y esto ha traído grandes beneficios, especialmente en las presas que alimentan al sistema Cutzamala, el cual alcanzó su nivel más alto en los últimos 7 años. El almacenamiento al día de hoy del sistema Cutzamala es el más alto en 7 años. Que en el siguiente mes crezca, es decir, que sea el mayor promedio quizás en 8 años, pero en este momento, el 22 de septiembre, es el mayor en 7 años. Esto se traduce en una mayor disponibilidad del vital líquido para las actividades humanas, pero también es importante que hagamos conciencia sobre la importancia del cuidado del agua. Angie, Lupita, estas son las condiciones del estado del tiempo. Cuídense mucho. A partir de hoy las lluvias incrementarán en prácticamente toda la República Mexicana y nos vemos el día de mañana. Bueno, y antes de irnos al corte, le invitamos a poner atención. Considere que hay corte a la circulación en el eje 1 Poniente Bucareli. Esto desde Atenas hasta Lucerna. Como alternativa vial puede tomar Avenida Insurgentes o bien Paseo de la Reforma y Valderas. Continúa cerrada también la circulación en República de Cuba, en la Colonia Centro, desde Callejón Héroes del 57 hasta el eje central. Ahí como alternativa está José María Izazaga y también la calle de Tacuba. Considere también que por trabajos de reencarpetado asfáltico no hay servicio en la estación Coyuya, dirección a Tepalcates, de la línea 2 del Metrobús. Recuerde que este miércoles 24 de septiembre de 2025 los vehículos que deberán descansar son aquellos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, que porten hologramas 1 y 2. La restricción de horario pues ya tiene hora y media, desde las 5 de la mañana y es hasta las 10 de la noche. Avisos a tiempo, el metro no tiene problemas, va transitando de manera normal. Así es, la línea 4 que estaba suspendida este martes ya está regularmente operando. Así es que nos vamos a la pausa, Guadalupe. Volvemos. A las 6:30 en la hora del centro, más noticias esta mañana aquí en el 11 para hablar del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. Compareció en una corte de la ciudad de Nueva York donde se declaró no culpable de al menos 6 delitos. Algunos de los cargos que sabemos se le imputan son tráfico sexual de menores, extorsión, conspiración y crimen organizado. La comparecencia de Naasón Joaquín duró alrededor de 15 minutos y la jueza a cargo le dictó arraigo e inició formalmente el proceso en contra del líder de la Luz del Mundo. Además, determinó que su próxima comparecencia será el 16 de diciembre. Les presentamos este trabajo sobre cómo operaba Naasón Joaquín García desde la perspectiva de sus víctimas. Nos cuenta Gabriela Jiménez. Naasón me lleva a los 16, pero antes de eso yo fui entrenada para dar entretenimiento a su papá de él, a veces con ropa muy inapropiada, en bailables muy inapropiados para el papá de Naasón. Al igual que su madre, su abuela y su bisabuela, Xochitl Martín fue víctima de abusos sexuales desde la niñez por parte de los líderes de la Luz del Mundo. Abusos que operó la iglesia durante casi 100 años, desde que Aarón Joaquín fundó la organización en Guadalajara en 1926 hasta la detención de su último líder, Naasón Joaquín García, en junio de 2019 en California, Estados Unidos. La acusación federal, la última, señala que los abusos ocurrían ya desde entonces, hasta que llega Samuel, el papá de Naasón, Samuel Joaquín Flores, que mantiene la misma estructura. La iglesia se volvió con los años muy importante, con presencia en otros países, justo también porque logran una cercanía interesante con autoridades, por ejemplo, con el gobierno de El Salvador, con gobiernos locales en Estados Unidos. La Iglesia Central de la Luz del Mundo en Estados Unidos está en California, tiene otras importantes en Texas y en Chicago. Pero el líder de la Luz del Mundo no actuó solo. La investigación de las autoridades estadounidenses incluyen a otras 6 personas, entre ellas la madre de Naasón Joaquín, Eva García de Joaquín, detenida el 10 de septiembre en su domicilio en Los Ángeles. En el operativo, las autoridades hallaron evidencias clave, lencería y juguetes sexuales que aparecían en videos pornográficos,
así como joyas y $1 millón en efectivo. Creo que es importantísimo que hayan detenido a la madre, porque ocultó y ayudó a que lo hiciera su esposo y a que después lo hiciera su hijo, ¿no? Si la Corte de Nueva York encuentra culpable a Nazón Joaquín, recibiría una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, las víctimas advierten que esto no basta. Exigen que el proceso penal se extienda a México, donde cometió la mayor parte de los delitos. Pero aquí es importante saber que la mayoría de los abusos pasaron en México, a niñas y a niños no solo mexicanos, también americanos, niños europeos, niños hondureños, niños salvadoreños. Nazón Joaquín tejió en México una red de complicidades. Destacan sus estrechos vínculos con el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien la Iglesia apoyó abiertamente durante la campaña presidencial de 2012. En Jalisco, la relación entre el líder de la Luz del Mundo con el exgobernador Aristóteles Sandoval se fincó desde que el priista era alcalde de Guadalajara. A cambio, Nazón influyó entre los feligreses para que Sandoval llegara años después a la gubernatura. El también exgobernador Enrique Alfaro reconoció públicamente la influencia de la Iglesia durante su gestión. Estas alianzas, según periodistas y víctimas, lograron que durante décadas el líder religioso actuara en total impunidad. Hemos denunciado en asuntos religiosos, hemos denunciado en la UIF, hemos denunciado en la Fiscalía, o sea, ¿en qué otras partes ya podemos ir? La próxima comparecencia de Nazón Joaquín en Nueva York será el 16 de diciembre. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Bueno, en otra información, la agencia Bloomberg informó que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de $25 millones en Estados Unidos para evitar una orden de detención relacionada con un juicio que habría interpuesto la empresa telefónica AT&T contra Grupo Salinas Telecom. De acuerdo con el reporte, AT&T acusa que el empresario mexicano le vendió la compañía Yusacell sin notificar que acarreaba un crédito fiscal millonario. Y agrega que Grupo Salinas perdió el juicio, pero se negó a cumplir el fallo, por lo que la jueza que lleva el caso allá en Nueva York habría declarado a Salinas Pliego en desacato. Como ya es costumbre con este empresario, con Salinas Pliego, depositó la fianza para evitar ir a prisión, pero también apeló la sentencia. Y es que hay que recordar que en México, Ricardo Salinas Pliego y sus empresas tienen una deuda fiscal, es decir, que no han pagado impuestos por más de 64,000 millones de pesos. Esta semana el gobierno capitalino va a presentar una iniciativa de ley para regular el transporte de combustible y materiales peligrosos en la capital del país. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Clara Brugada ya adelantó que la reforma va a incluir modificaciones también al reglamento de tránsito. Requisitos adicionales para emitir la licencia tipo E, que son los quienes tienen que manejar este tipo de vehículos. Y también medidas que están relacionadas con los planes de protección civil a los lugares donde se vende el material. Bueno, pues ahí las declaraciones de la jefa de gobierno Clara Brugada, en específico refiriéndose y haciendo énfasis a este tema de las licencias tipo E y también los protocolos de protección civil que deben seguir las empresas gaseras. Requisitos. Primero implica reformas al reglamento de tránsito, reformas que tienen que ver con medidas que se regulen de velocidad, de horario, de rutas, es decir, de qué avenidas podrán transportarse y de capacidad de los transportes. Y miren, otros temas, un juez de Tabasco vinculó ya a proceso a Hernán B., exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora. Esto por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express. El acusado permanecerá en prisión preventiva de oficio en el penal del Altiplano, esto al considerar riesgo de fuga. La diligencia fue a puerta cerrada. Hay que recordar que el viernes pasado se celebró la primera parte de la audiencia, pero Hernán B. se reservó el derecho a declarar
declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional, de 77 a 144 horas para definir su situación jurídica. Este plazo constitucional venció ya este martes. Hernán B. fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y expulsado de ese país por ingreso irregular. Miren, el Gabinete de Seguridad se reunió en Sinaloa con empresarios y también con representantes de medios de comunicación estatales. Ahí el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que de octubre del año pasado, 2024, a septiembre de este año, se redujo de 5.9 a 3.5 el promedio diario de homicidios allá en Sinaloa. El Gabinete de Seguridad va a mantener, dijo, su presencia en la entidad tras meses de haber llegado a reforzar precisamente toda la seguridad en los municipios más afectados por la violencia tras el secuestro de Ismael Zambada. Agregó Omar García Harfuch que del 1 de octubre del 2024 al 21 de septiembre de este año se ha detenido ahí en Sinaloa a más de 1.700 presuntos delincuentes, se han asegurado más de 3.600 armas de fuego y decomisado más de 95 toneladas de droga. En esta reunión estuvo presente el gobernador Rubén Rocha Moya, con quien se acordó que se va a informar de manera semanal los resultados en materia de combate a la inseguridad. También en Culiacán, en asuntos de seguridad, 2 escoltas de Eneida Rocha Ruiz, directora del DIF estatal e hija del gobernador Rubén Rocha Moya, fueron atacados con armas de fuego. Los agentes circulaban a bordo de una camioneta por el Boulevard Jesús Cumate cuando fueron atacados por sujetos armados que les salieron al paso. En el ataque, un autobús de pasajeros que circulaba por esa vialidad y algunas unidades estacionadas en las inmediaciones resultaron dañadas por las mismas balas. A través de redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que en la camioneta viajaba su nieta, quien resultó ilesa y que se trató de un intento de robo del vehículo. También detalló que los agentes lesionados ya reciben atención médica. Elementos de las distintas corporaciones implementaron un operativo en la zona, pero no lograron dar aún con los atacantes y algunos policías resguardan el hospital para garantizar la seguridad de los agentes lesionados. Momento de la información deportiva. ¿Cómo estás, Gabriel Sainz? Bienvenido. Buenos días, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. Hay buenas noticias en el mundo del deporte. Comenzó una nueva era. Las jugadoras del equipo femenil West Ham serán las primeras en utilizar ropa interior menstrual a prueba de fugas. Sin duda, un paso importante para la confianza y seguridad de las personas menstruantes. Mami Rodríguez nos tiene la información. ¿Sabías que el 84% de las adolescentes reducen su actividad física mientras menstruan? Poco se habla de la menstruación en el deporte y de la manera en que a las deportistas profesionales les afecta. Y aunque no para todas es igual, muchas de ellas se enfrentan a cambios de estados de ánimo, hormonales e incluso cólicos muy dolorosos que incapacitan al grado de llevar una vida común y corriente. Es por ello que el equipo femenil West Ham ha comenzado una nueva era en el deporte, al convertirse en el primero en vestir ropa interior menstrual a prueba de fugas. Las Hammers, con el lema "No fugas, no límites", se han convertido en las primeras jugadoras a nivel mundial en vestir una marca especializada en menstruación. Esta alianza busca eliminar el miedo en las personas que menstruan, otorgándoles confianza y comodidad durante su periodo sin la necesidad de limitarse, normalizando este proceso natural. Sin embargo, hay equipos como Arsenal o Manchester City que dejaron de usar desde 2022 pantalones cortos blancos en sus equipos femeniles y han lanzado campañas para romper tabúes y visibilizar la menstruación como algo natural. Pero las jugadoras de fútbol no han sido las únicas en hablar sobre este tema. Tina Asher, de atletismo, en 2022 tuvo que frenarse en medio de una competencia del Campeonato Europeo de Atletismo al sufrir un calambre menstrual. Y aunque las medidas apenas están comenzando, lo importante es que cada vez se visibilice este tema y se tomen acciones concretas. 11 Noticias, Naomi Rodríguez. Y la fiebre del Mundial 2026 crece cada día. La FIFA confirmó que pronto se darán a conocer las mascotas para la justa mundialista. Escuchó bien, serán 3 mascotas oficiales, una para México, otra para Estados Unidos y una más para Canadá. El anuncio se hizo en redes sociales y los diseños serán revelados en los próximos meses.
En la Liga MX varonil, semana de jornada doble, anoche arrancó la jornada 10. Puebla recibió a Pachuca, dejando el marcador en empate a 2. Pumas visitó a Juárez y ahí quedaron 3-1 en favor de los Bravos. Mazatlán y León también se enfrentaron en un duelo que cerró empatado a 2 goles. Y hoy Cruz Azul recibe a Querétaro a las 18 horas. Tigres se enfrenta al Atlas a las 7 de la noche. Toluca ante Monterrey a las 20 horas. Y el Atlético de San Luis se medirá al América. Y la jornada cierra con Santos frente a Tijuana, ambos a las 9 de la noche. En Europa, Santi Jiménez rompe con sequía de 8 partidos sin anotar un gol junto al AC de Milán en la goliza de 3-0 que le propinaron al Lecce en la Copa de Italia. El mexicano abrió el marcador a los 20 minutos tras un golpe de su compañero Davide Bartesaghi, misma que Santi remató. Y en el Giro Mediterráneo, en rosa, que se realizó en Italia, la mexicana Marcela Prieto culminó entre las mejores 18, luego de finalizar las 3 etapas de la carrera femenina. Hasta aquí la información deportiva, Lupita, Angie, muy buen día. Qué buena información nos traes el día de hoy con este tema de los uniformes que ya van a poder darles mayor libertad a las deportistas. Mira, lo importante aquí, Gabo, es que se sumen también las federaciones, que no haya sanciones, porque incluso hubo deportistas que denunciaban que las sancionaban si cambiaban el uniforme. Es una petición no solo de las futbolistas, sino de todas las atletas, independientemente si son o no de alto rendimiento. Y qué bueno que se hable del tema. Sí, sobre todo porque también no había como esa consideración hacia las mujeres, ¿no? Que cuando estaban en su periodo menstrual, que tuvieran esa consideración a verlas en el sentido de que no usaran un uniforme que pudiera tener algún accidente, ¿no? Digo, y verlo como algo normal, no es algo normal en el cuerpo femenino. Y bueno, yo te lo puedo decir como papá de un atleta que usa uniformes entallados al patinar. Al menos en la Federación Mexicana de Patinaje sí se utiliza que la parte de abajo sea oscura, sea casi siempre negra. Ya no se usan tanto los colores blancos precisamente por eso, para evitar algún accidente con las chicas. Esperemos que, como bien lo dices, todas las federaciones, todas las atletas se unan a esta causa para el bien de las mujeres. Importante normalizar, Gabo, es un proceso natural en la vida de la mujer y en la vida de las atletas, así es que tampoco escandalizarnos porque esto se incorpore a la vida deportiva. Así es, que deje de ser un tabú, ¿no? Que la gente lo vea con morbo o con pena, no sé, todo eso, y verlo, como bien lo dices, Angie, algo normal en el cuerpo femenino. Gracias, Gabo. Gracias, chicas. Te vemos mañana, Gabo, seguimos con más. Y de 30 farmacéuticas que incumplieron, así se dio a conocer en la mañanera, con la entrega de medicamentos para el sector salud. El castigo, la inhabilitación. Pese a estas malas prácticas, el gobierno federal aseguró que el suministro de medicinas está garantizado. Nos cuenta Arturo Arellano. El abasto de medicamentos en el país está asegurado. Clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar tienen niveles superiores al 90% en insumos y fármacos, incluidos medicamentos contra el cáncer. Esto, pese a que 34 farmacéuticas han incumplido, en algunos casos, hasta con el 100% del pedido de medicamentos pactado con el gobierno federal. Tenemos proveedores como BioX Integral que no han entregado una sola pieza de lo que les ha pedido. No podemos llegar al 100%. Si los proveedores que asumieron compromisos formales con el Gobierno de México no los cumplen. Por eso, a los que nos estén escuchando ahora, les pedimos que se tomen en serio los compromisos que han hecho y que le queden bien a los pacientes de nuestro país. Dichas empresas tienen como fecha límite al término de mes para entregar los insumos. Si no cumplen, se inhabilitan las empresas. Ya no van a poder venderle al gobierno y las sanciones correspondientes que lleva el contrato. En la mañanera se exhibió el acaparamiento de medicamentos que durante sexenio realizaron farmacéuticas, empresas que llegaban directamente con personal de la farmacia y les vendían el insumo aunque estuviera 7 veces más caro que en el mercado. La presidenta también detalló otras prácticas irregulares. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la solicitud de los oncológicos, de pronto decían, se llevaban los medicamentos y a los 3 días se decía, es que hace falta medicamento. Pero ya se acaba de llevarse 3 días. Hemos encontrado medicamentos con el sello de Secretaría de Salud o de Birmex o de las instituciones que se venden en la farmacia de enfrente. La presidenta señaló que tanto la Secretaría de Buen Gobierno como la COFEPRIS realizan investigaciones. Y ahí donde se encuentre que es malintencionado, digamos, tiene que haber denuncia penal. Además,
Para erradicar estos actos de corrupción, la Secretaría de Salud implementó los Protocolos Nacionales de Atención Médica, PRONAM, con los que se reduce el número de medicamentos para tratar un padecimiento, es decir, se homologa el medicamento que recibe un paciente tanto en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. En tanto, en clínicas y hospitales del IMSS Bienestar, continúa la entrega de medicamentos a través de las rutas de la salud. En la primera entrega, se distribuyeron más de 28 millones de medicamentos. La segunda entrega se realizará del 22 al 26 de septiembre. En 5 días se abastecerán 8.342 centros de salud con 9.632 kits prearmados de medicamentos y materiales de curación. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Vámonos con temas capitalinos, y es que hay un recorrido por la memoria sísmica de la capital y es la nueva ruta del Turibús que busca mantener latente el recuerdo de aquel 19 de septiembre de 1985. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta de qué se trata. 19 de septiembre de 1985, el día en que el pueblo salvó al pueblo. Dejó huellas no solo en la memoria, sino también en las calles de la Ciudad de México. Para hacer conciencia sobre la importancia de la protección civil, se realiza la Ruta del 85, recorrido por la memoria sísmica de la ciudad. La Ruta 85 no busca revivir ni el pánico ni congelar el tiempo de la tragedia. Busca resignificar el pasado, transformar el duelo en conciencia y convertir cada uno de los rincones visitados en un aula abierta de prevención. Este recorrido del Turibús, organizado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y guiado por el cronista Iván Salcido, visita 24 sitios emblemáticos del 19S. Vamos a hacer un recorrido por una ciudad que no existe, una ciudad que se perdió, que nos va a hacer recordar algo que ocurrió hace 40 años que estamos conmemorando y que nos va a hacer conscientes del peligro sísmico que vivimos en la Ciudad de México. Los lugares donde alguna vez estuvieron el multifamiliar Juárez, el estadio de béisbol del Seguro Social y el edificio Nuevo León son algunos de los puntos de este recorrido gratuito. En Tlatelolco fue donde el edificio Nuevo León acaparó casi toda la atención del terremoto. A este primer recorrido asistió Roberto Hernández, uno de los fundadores de Los Topos. Oíamos en el radio que Tlatelolco sí estaba muy dañado y por eso decidimos venirnos para acá. La ruta del 85 también se recorrerá los días 20, 25 y 27 de septiembre. El cupo es limitado, por lo que es necesario registrarse. El formulario se encuentra en las redes sociales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Con imágenes de Yujin Pasol y Javier Ayllón, 11 Noticias, Judith Hernández. Hoy la cultura inicia con la pantalla grande como nuestra biblioteca que siempre nos acompaña aquí a nuestra espalda. Miguel, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú qué tal? Yo también, muy bien, muy bien. ¿Vamos buenos al días cine? a todos. Vamos al cine. La edición 24 del Festival de Cine Alemán estará disponible hasta el próximo 4 de octubre. Aquí los detalles. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris acogió la inauguración del Festival de Cine Alemán, edición 24, que tiene como eje lo controversial y el cine de un ícono del contrapunteo. Nuestra retrospectiva, vamos a tener en Casa del Lago funciones gratuitas de películas de nuestro homenajeado de este año, que es Rainer Fassbinder, y para todos los fans Binder, vamos a proyectar como nuestra clausura el sábado 4 de octubre, una película que es la última película de Fassbinder, la última película que hizo antes de fallecer, pero no como director, sino como actor. En la primera jornada, además de la película Con 75 sobre el legendario concierto de Keith Jarrett en Colonia, se presentó en vivo Los Chajatos. Entonces nosotros tomamos un motivito de aquello para hacer otra cosa. Pero lo interesante es que también es improvisado, entonces no nos comparamos con Keith Jarrett, pero retomamos la idea de la improvisación. Cerró la noche inaugural un poema y una acción por Palestina Libre. La programación tendrá cine mexicano y lo más vanguardista del alemán.
desde el año pasado incluimos cortometrajes mexicanos en nuestra programación, nos dimos cuenta de que algo es que los cineastas, las cineastas son muy valientes, no se contienen para presentar temas controversiales, temas que hacen a las audiencias pensar, temas que hacen cuestionarnos incluso nuestras propias realidades, nuestras propias historias. Función con café y pastel, charlas y picnic hasta el 4 de octubre. Los detalles en la cuenta de Instagram @fcinealeman.mx. Con imágenes de Eduardo Zamudio y Darío Hernández, 11 Noticias, Saray Campeche. Este fin de semana el Centro Nacional de las Artes abre sus puertas al Festival de Danza Cuerpo al Descubierto, que nació en 2016 como un proyecto para reconocer a las y los bailarines detrás de cada coreografía como componentes esenciales de la danza. En ocasiones queda un poco relegado. A veces se menciona el nombre de la compañía, por supuesto el nombre del coreógrafo, pero son contadas las ocasiones en que escuchamos a los intérpretes. ¿Quiénes son los intérpretes? Y ellos son los que le dan la vida a la danza a través de su cuerpo, de sus emociones, de sus gestos. Por eso el programa se compone de piezas solistas en las que destacan 20 bailarines de distintas trayectorias y que se presentarán desde este jueves hasta el domingo en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. Vámonos al libro del día, es El Carnaval Diabólico de Sandra Becerril, editado por Hachette. Este libro en voz de su autora. Es la historia de Chloe, que es una escritora norteamericana que llega a Comitán, Chiapas, a un festival literario y empiezan a suceder cosas extrañas. Además está pues esta barrera que tiene del idioma y empieza a experimentar como cambios físicos conforme van sucediendo ciertos asesinatos dentro de Chiapas. Entonces tiene que descubrir junto con el director del festival qué es lo que está sucediendo. En este caso la protagonista se llama Mía y es una especie como de prima de otra protagonista que tengo, de otra novela que se llama Tu cadáver en la nieve. Todas están conectadas como en es una especie como de multiuniverso del terror. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 39 páginas del libro Lo que yo vi de Laura Esquivel, editado por Suma. El X de hoy es de Ángel Cortés y dice: las cosas se reparaban en ese entonces, se reciclaban, no se tiraban, las cosas se fabricaban para que duraran muchos años. Gracias, Ángel, por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 208 años del nacimiento del poeta español Ramón de Campoamor. En su honor, el poema del día: a la infiel más infiel de las hermosas, que en alguna parte dice: no hallará paz con él, ni bien conmigo. Él que solo la quiso, la desprecia. Yo que tanto la amaba, la maldigo. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Miguel, por donde lo mires, le fue mal a la infiel. ¿Qué pasó? Ni con uno ni con otro. Uno está en busca del amor. El señor Campoamor no le hizo honor a su apellido, pues ¿verdad? Sí, estuvo muy fuerte este poema. ¡Qué barbaridad! ¿Ese es el tono de Campoamor siempre? No tiene cosas muy amables y de distintos temas, pero aquí quién sabe quién le hizo algo, ¿no? Sí, pues es que la poesía es eso, precisamente, aflora nuestros sentimientos. Él la desprecia y yo la maldigo. Ay. Imagínate, no hay para dónde hacerse. Calambres, Miguel. Oye, qué fortuna Laura Esquivel, siempre de regreso con sus libros, leerla, verla, escucharla. Dime quién no ha visto o escuchado de Agua para Chocolate? Por ejemplo. Como Agua para Chocolate. Sí, ¿no? Por ejemplo. Y esto que lleva a, fíjate, una vez un escritor me decía que cuando a ti te gusta un escritor, lo que buscas es acercarte, conocer más. Claro. Y el libro que estamos leyendo de eso se trata, de su infancia, de su entorno, muy cerca de aquí, fue vecina del canal. Ah, mira. O sea que... Y por aquí va a ser la sala de lectura. Ir al Faro Cosmos, pues le queda en el ambiente. Ah, pues aquí en la esquina de San Cosme y Circuito, que además está remodelado, luz espectacular. Sí. Hay que ir. Hay que ir y a la sala de lectura. A ver si te esperamos. Ay, pues mira, me encanta Laura Esquivel, será un gozo volverla a ver. ¿Ya habías tenido oportunidad de un libro? Es la primera vez que en sala de lectura va a estar. Ya lo había pensado porque, pues, imagínate cómo Agua para Chocolate, de qué altura estamos hablando, ¿no? Pero hasta ahora. Honor para todos. Gracias, Miguel. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Seguimos.
7 de la mañana en el tiempo del centro les tenemos un resumen de noticias. Reitera la Secretaría de Salud la importancia de que niñas y niños reciban la vacunación contra el sarampión. La campaña tiene un avance del 87% en todo el país y el brote del virus, especialmente en Chihuahua, ya fue controlado. Asegura el gobierno que el suministro de medicamentos está garantizado. Esto a pesar de que más de 30 farmacéuticas incumplieron, en algunos casos hasta con el 100% del pedido de medicamentos. Arremete el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el gobierno de Estados Unidos y solicita se abra un proceso penal contra el mandatario Donald Trump por los ataques en el Caribe. Fija Estados Unidos la mirada en la Luna. La NASA quiere volver a llevar astronautas a nuestro satélite y ya tiene fecha para la misión Artemis II. En la conmemoración del aniversario número 95 del Día Nacional de Arabia Saudita, el embajador Fahad Ali Al-Munawwer informa que su país y México trabajan de manera coordinada para impulsar la relación bilateral a nuevos horizontes. Se declara no culpable el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, cuando comparece en la Corte de Nueva York. Se le imputan 6 delitos, entre ellos tráfico sexual de menores, conspiración y crimen organizado. Culmina la mexicana Marcela Prieto como una de las 18 mejores en el Giro del Mediterráneo en Rosa. Esto tras finalizar las 3 etapas de la carrera femenina. Y sí, ya se siente la intensidad y fiebre del fútbol por el Mundial 2026. La FIFA confirma que pronto darán a conocer a las mascotas para esta justa deportiva. En esta ocasión 3, una por cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos. Se inaugura la edición número 24 del Festival de Cine Alemán en el Teatro de la Ciudad. En la primera jornada se pudo disfrutar del Köln 75. Información importante de último momento en desarrollo: un tiroteo en Dallas, Texas. De acuerdo con los primeros datos, 3 personas han sido víctimas de disparos con arma de fuego. Esto ocurrió en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, ubicado en Dallas. El tirador se reporta como fallecido por una herida de bala autoinfligida. Esto lo ha dicho el director de la agencia. Estamos en espera de más información. Está en desarrollo. Tiroteo en Dallas, en Estados Unidos. Les seguiremos informando. Y agradecemos en este miércoles que nos acompaña aquí en el estudio de 11 Noticias Gabriela Chávez Hidalgo, bióloga y docente de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal, gracias Gaby? Bienvenida, buenos días. Gracias por estar acá. Y pues queremos hablar de este evento que se realiza particularmente en el Instituto Politécnico Nacional, del Reciclatrón. Ya viene, se va a efectuar en los siguientes días, pero antes entender un poco en qué consiste la basura electrónica en México, cómo estamos en ese aspecto y qué tan peligroso es que no se deseche correctamente todos los residuos electrónicos que generamos. Sí, fíjate que es muy importante este tema. Este tema, desde luego, el Politécnico asume un compromiso con la formación de la ciudadanía. Somos un país, como muchos otros, que estamos creciendo en el consumo de equipos eléctricos, electrónicos, claro, pero el perfil de estos materiales con cada vez mayor frecuencia tiene una vida útil más corta. Esto no solo se relaciona con la fabricación, sino también con aspectos de moda, con aspectos de telecomunicaciones. Es decir, pierde vigencia el equipo muy pronto y esto lo convierte en basura. Es a lo que llamamos basura electrónica, residuos eléctricos y electrónicos. Y bueno, desde luego ello no es cualquier cosa. Nosotros estamos orientando políticas conjuntamente con los gobiernos de distintas ciudades para que se asegure el cumplimiento de leyes. Las leyes determinan que estos materiales, al ser potencialmente muy peligrosos, deben canalizarse a procesos correctos de reciclaje. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay jornadas de acopio en las cuales se vincula por parte de los gobiernos con empresas acreditadas que aseguran su desmantelamiento al 100% para ser reciclados y evitar que los componentes tóxicos
o corrosivos, explosivos, inclusive lleguen a mantos freáticos, lleguen a cañadas, o inclusive en los propios basureros, donde hay muchas personas, finalmente, en las ciudades donde no hay un buen proceso de manejo, tienes mucho pepenador. Entonces, para no exponer a nada de estos seres, necesitamos asegurar que estos residuos se reciclen adecuadamente con las empresas acreditadas para tal propósito. Claro, por lo que nos dices entonces, Gabriela, no hay que tirarlos a la basura. Si ya tengo un teléfono descompuesto, una pantalla, no hay que tirarlos a la basura porque esto nos puede perjudicar a nuestra salud, eso en primera instancia. Y ahora con el reciclatrón, que el nombre viene precisamente de que el Instituto Politécnico Nacional está organizando como cada año desde hace ya un buen tiempo esta pues forma en la que nosotros podemos ir y entregar. ¿Qué tipo de artículos podemos llevar al reciclatrón? ¿A partir de cuándo? ¿En qué fechas? Cuéntanos. Mira, el reciclatrón se organiza por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y el Politécnico tiene 3 sedes, pero ahorita nos toca la de Zacatenco. Bien. Y esto es mañana, hay que apurarnos a buscar a recolectar en casa. Sí, todas las pantallas, si hay un refrigerador o si hay un horno o si hay una computadora, si hay cables, si hay mouses, si hay cualquier equipo de telecomunicaciones o cualquier equipo de enfriamiento o hay electrodomésticos, pilas y baterías, lámparas LED. Por supuesto no hablamos de lámparas ahorradoras, las que contienen mercurio, pero igual incluso hay empresas que tienen equipos grandes que pueden ellos aprovechar estas campañas para disponer de estos materiales inventariados. Esto es mañana, ya está encima, es mañana 25 y viernes 26, desde las 9 de la mañana pueden ingresar con vehículos. Si puedes llegar con tu carro y a pie de camión, pues se te ayuda a descargar la cajuela, o si hay vehículos grandes, descargar estos materiales. Pero es muy importante que lo hagamos, porque mira, la proporción de residuos que están registrados solo es como del 9%. Todos los demás, como bien comentas, no están registrados, las personas no saben qué hacer con él, o pasa el ropa viejero. Y se llevan los materiales, el camión de la basura, y se extrae una pieza que sí tiene cierto valor, porque sabemos que estos materiales pueden contener oro, pueden contener plata, cobre, aluminio, son materiales valorizables, pero pues por extraer algo acaba todo lo demás en el basurero. Y esto incluye cadmio, plomo, mercurio, materiales como tenemos nosotros retardantes de flama para evitar que los equipos se incendien. Estos son cancerígenos, son materiales bromados muy peligrosos. Claro. Entonces es importante que la ciudadanía conozcamos que estamos adquiriendo un equipo que es muy importante que sepamos cómo manejarlo, por de veras el alto riesgo, no solo a nuestra salud, no necesariamente si está ahí almacenado y tarda 10 años. Hay consolas de la abuelita que tienen ya 50 años ahí esperando a que vuelvan a servir, pero es muy difícil. Las tecnologías de la comunicación van cambiando, entonces estos materiales pues mejor de una vez canalízalos a su reciclaje. Desde luego lo mejor siempre sería reparar, ¿no? Hay que reparar, hay que alargar la vida útil de los equipos. Pero si esto no lo hacemos, bueno, pues entonces hay que enviarlos a reciclaje. Solo se entrega y bueno, pues en retribución, pues el Politécnico da una bolsita de composta para... Perfecto, es lo que te iba a preguntar. Digo, siempre esperamos un poco algo a cambio. Entonces, igual nos podemos organizar como vecinos, algún vecino que tenga una camioneta. Oye, ¿tienes algo por ahí? Voy a ir al poli a llevarlo para reciclarlo. Muy bien, qué bueno. Y el horario es amplio, desde si sales de trabajar o antes de ir a trabajar o algún familiar, pero sí hay que darse la vuelta. Sí es importante que estos volúmenes aumenten, porque el Politécnico llegó a copiar 120 toneladas en un año, ¿no? De 2 campañas, pero ahorita pues apenas vamos en 40 cada año, entonces, perdón por 40, sí, ojalá hubiera menos residuos eléctricos, electrónicos, pero no, ahorita son indicadores de que sí hay cierto acopio, ¿no? Entonces, si esto aumenta, ¿por qué? Porque sabemos que van a haber siguiendo equipos cuya vida útil siempre es corta. Hay que ser selectivos cuando adquirimos, hay que elegir aquellos cuya vida útil puede ser mayor, o que son reparables, o que bueno, pues
sean los indispensables, hay que evitar comprar de más, ¿no? Claro. Profesora, ya mencionaba o enlistaba cuáles son los que se pueden llevar: computadoras, hornos de microondas, cables, pilas, pero hay artículos que no reciben, también como para que las personas sepan lo que no pueden llevar, lo que no se recibe y no, digamos, no den su vuelta en balde y sí vayan con los artículos que ustedes sí reciben. Correctos. Sí, hablábamos de pues, electrodomésticos, hablamos de equipo de cómputo y refrigeradores, cables, pero también, por ejemplo, lo que no se recibe es aquello que está o es de tu oficina y está inventariado y no ha sido dado de baja, por ejemplo, ¿no? O aquellos que son de Telmex, hay módems, hay equipo, no, claro. Eso sí no se recibe. ¿Por qué? Porque es propiedad de alguna empresa que te lo dio. Y te lo va a pedir. Y te lo va a pedir. Entonces, eso no se recibe, no se reciben tampoco las antenas de las compañías que te ofrecen servicios de internet o de radios, cosas de este tipo, ni los lámparas LED. Tampoco Bien. Es una campaña como las que hace el gobierno de la ciudad de que acopian pedo, cosas de este tipo, no. Ni es papel, nada, aluminio, nada de eso, sí, solo perfecto. Electrónicos. Electrónicos. Pueden ser inclusive, ¿sabes qué? Los discos de acetato. Hay bien. Ocasiones que llegan así bonches inmensos de discos o de les VHS. Lloran después de atesorarlos por varios años, pero sí. Pues como dices, si ya los tenemos ahí no hay que acumular, porque México también es un país que suele acumular mucho. ¿Qué lugar ocupamos en esto de los residuos electrónicos? Bueno, de América Latina junto con México somos los peores, ¿no? Sí, no solo la acumulación, sino que no hay un registro, ¿no? De cuántos materiales se están compre. Y el problema es que teníamos de las administraciones previas para acá un ingreso de materiales provenientes de otros países que no estaban regulados, ¿no? Y la vida y la calidad pésima. Entonces, un montón de juegos, un montón de cositas que no te duran más que 2 usadas, ¿no? Entonces, todo esto hace que seamos de los países, como dicen, más acumuladores de materiales. Y justo porque está la esperanza de que pueda servir. Así es. Que pueda alguien que lo repara. Y el problema es que no hay una política integral hasta el momento que asegure que haya mejores mecanismos de reparación. Bien. Que haya más servicios de reparar y que esto te alargue la vida útil. Pero bueno, hay también de veras productos de tan baja calidad. Sí, 25 y 26 de septiembre. Entonces, ¿en qué parte de Zacatenco? Estamos en el estacionamiento del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Bien. Esto es en El Queso. Muy bien. Entonces, sí, hay que llegar por Avenida Politécnico o cerca de Metro Politécnico. Claro. Y hay un ingreso abierto al estacionamiento de este centro cultural para que puedan, si llegas en taxi, hay personas que llegan con su carrito de diablito. Sí, pero muy bien. Cualquier cosa es bienvenida. Pues, profesora Gabriela Chávez Hidalgo, bióloga y también docente de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad del Instituto Politécnico Nacional, muchísimas gracias. Ahí está la invitación para que todos acudan con sus residuos electrónicos y se les dé un correcto manejo. Gracias y buenos días. Gracias a ti. Gracias, Gabriela. Buenos días. Y vamos a seguir con más información porque miren, antes de abandonar el Poder Judicial, un magistrado aprovechó ya sus últimas horas, sus últimos días y favoreció a una de las empresas refresqueras más grandes a nivel internacional. A Coca-Cola le concedió una resolución absolutoria a su favor en un caso penal por robo de propiedad industrial. Vea la historia. Un juzgador aprovechó sus últimos días dentro del Poder Judicial para favorecer a la transnacional Coca-Cola. Enrique Cedillo García, magistrado adscrito a la 7ª Sala Penal, participó en las elecciones del pasado 1 de junio. Aunque perdió en las urnas, poco antes de abandonar su cargo concedió a The Coca-Cola Company una resolución absolutoria en un caso penal por robo de propiedad industrial, una denuncia que la empresa enfrentaba desde hace 7 años. La denuncia fue presentada en 2018 por el empresario mexicano José Antonio del Valle Torres ante la Fiscalía General de la República. Acusó a la compañía de presuntamente divulgar secretos comerciales relacionados con la bebida Gogaba, diseñada para mejorar el desempeño mental a base de ingredientes naturales y de su propiedad. De manera sospechosa, en agosto, la refresquera fue exonerada por el magistrado Cedillo García sin llevar a cabo el debido proceso. Según los expertos, de haber continuado la batalla legal, esta pudo haber derivado en el encarcelamiento de altos ejecutivos de la empresa, así como en la obligación de reparar los daños económicos al empresario.
estimados en aproximadamente 345 millones de dólares, con base en un peritaje oficial realizado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Del Valle confía en que, con la renovación del Poder Judicial, el fallo del juzgador podría ser revertido. 11 Noticias. En otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la primera tortillería de maíz nativo en la capital del país y lo hizo en la Utopía Libertad, en Iztapalapa. Va a beneficiar a 66 productores de maíz de Tláhuac y de Xochimilco y 330 personas beneficiarias de manera indirecta con la producción de 400 kilos diariamente. Hacemos la convocatoria a las tortillerías de la ciudad que se sumen a hacer tortilla con maíz nativo. Como dijimos allá, muchas tortillerías ya solo compran la masa. Aquí se hace todo, pero podemos apoyar a las tortillerías que quieran vender. El precio de la tortilla costará 22 pesos. Bueno, pues 22 pesos es un buen precio. Vámonos a otros asuntos. Miren, sigue avanzando este concurso de México Canta y el pasado fin de semana se eligió al último semifinalista. Este concurso es México Canta por la Paz y contra las Adicciones. Ha habido varios ganadores. Seguramente han seguido la transmisión a través de los medios públicos. En esta ocasión, el ganador, Sergio Maya, joven cantante, busca que la música mexicana, dice, llegue a todo el mundo. Vamos a ver su historia. Desde el pasado 17 de agosto, México Canta ha elegido representantes de las zonas este, oeste y centro de Estados Unidos, así como del norte y centro de México. Este domingo tocó el turno al sur de nuestro país. En el jurado de esta sexta semifinal estuvieron la cantante Regina Orozco junto con la compositora América Sierra. Para esta etapa se agregó el flautista Horacio Franco, además de Isael Gutiérrez, manager de Grupo Firme y presidente y fundador de la disquera Music VIP Entertainment. Desde Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz, llegaron 8 músicos y músicas cantando al son de los corridos, el mariachi, la cumbia y el son jarocho. Y desde Oaxaca llegó la invitada musical de la noche, Lila Downs, quien subió al escenario acompañada de las Mujeres del Viento Florido. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán. Finalmente, el jurado dio a conocer al último semifinalista de México Canta. El elegido y ganador de esta noche es Sergio Maya. ¡Sergio Maya! ¡Felicidades! ¡Es el elegido de la noche! Sergio, originario de Tula, Hidalgo, interpretó Quiero Soñar, vestido de charro y arropado por su familia. A mi México, 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 a esta gente que en las venas lleva sangre tricolor. Ahora se prepara para dar el siguiente paso, presentarse en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en la capital mexicana, junto con las y los representantes del resto de México y Estados Unidos para la gran final de México Canta, que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre. El público podrá seguir la transmisión a través de Canal 22, Canal 11 y sus respectivas redes sociales. En México no solo canta con la voz, también con la esperanza, con el corazón por delante, pues siempre pensando en un cambio, siempre en apoyar a todos los mexicanos. 11 Noticias, Sandra Sitle. En otros asuntos, la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, confirmó que los cuerpos de los músicos colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos como Viking y Regio Clown, fueron hallados en Cocotitlán, en el Estado de México. Esto tras haber abordado un automóvil en Polanco rumbo a esa entidad. Estas dos personas habían estado en un inmueble en Polanco, no obstante, hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México. Se les ve abordar un vehículo que salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México y como parte de las labores de búsqueda se logró corroborar del hallazgo, ¿no?, de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.
La fiscal capitalina aseguró que desde la dependencia que encabeza continuarán colaborando con la Fiscalía del Estado de México para esclarecer los hechos. Otro reporte que llegó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ficha roja para localizar a otro joven DJ de nacionalidad venezolana, su nombre Tyron Paredes, 27 años, reportado como desaparecido el 19 de septiembre. Esto ocurrió en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Se encontraba trabajando como repartidor de una plataforma. De acuerdo con información de su cuenta de redes, Tyron trabajaba para el sello discográfico Flow Factory Music, compañía de género urbano dedicada al desarrollo y manejo de artistas. Habría acudido, según los primeros reportes, a Huehuetoca, en el Estado de México, para hacer precisamente una entrega en su moto, desde donde habría mandado mensajes respecto a que el lugar era solitario. Incluso expresó que tenía cierta desconfianza. Se busca a este joven DJ de origen venezolano. Vamos con información internacional. Iniciamos en Estados Unidos con esto que ya le adelantábamos más temprano, y es que este miércoles por la mañana se registró un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Así lo informó Todd Lyons, el director interino del organismo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que se registraron múltiples heridos y muertos, incluyendo al tirador, que habría fallecido por una bala autoinfligida. De acuerdo con Todd Lyons, aún se desconoce si las víctimas fueron empleados, civiles que visitaban las instalaciones o bien personas detenidas. En los alrededores de las oficinas se registra ya un fuerte operativo policial y le informaremos conforme se dé a conocer más información. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, que cumple su 80 aniversario, está en sesiones permanentes desde el día de ayer, hubo un duro discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en contra del gobierno de Estados Unidos. Pidió que se abra un proceso penal contra el presidente Donald Trump por dar la orden de atacar, dijo, supuestas lanchas de narcotraficantes en el Caribe, donde han muerto jóvenes, pobres y sin armas para defenderse, dijo Gustavo Petro. Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. El presidente de Colombia también condenó la política antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propia extinción. Este discurso de Gustavo Petro, pronunciado en Naciones Unidas, provocó la salida de la delegación estadounidense de este recinto. Así lo abandonaron. Verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Yo mismo denuncié. Otro presidente que también tuvo una participación contundente en esta asamblea fue el mandatario de Chile, Gabriel Boric, y es que pidió que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sea juzgado ante un tribunal internacional por la invasión armada en Gaza y el genocidio que comete contra la población. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. El presidente Boric también presentó oficialmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y dijo que su país la respaldará. Para mí, un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará
a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Precisamente Michelle Bachelet, quien estuvo en la asamblea, pues hay que recordar que hizo historia en Chile, por ser la única mujer en llegar a la presidencia y ocupar 2 periodos en ese cargo. Sin que una mujer haya sido la secretaria general de las Naciones Unidas. Fue nombrada también directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Arabia Saudita está trabajando de manera coordinada con nuestro país para impulsar una relación bilateral enfocada a horizontes más amplios en beneficio de ambos pueblos. Así lo destacó el embajador Fahad Ali Al-Munawwer cuando su país está celebrando el aniversario 95 de su Día Nacional. En todos los aspectos, comerciales, culturales, políticos. Estamos trabajando también con la parte mexicana para reforzar esta relación a lo más alto posible. Por lo tanto, la parte mexicana también nos está dando todo el apoyo, el respaldo necesario para fomentar esa relación. De acuerdo con datos de las autoridades saudíes, el comercio bilateral ha crecido de manera sostenida con México, ya rebasa los 1.700 millones de dólares. Estamos trabajando con México de aumentar las exportaciones, firmar convenios y memorándum de entendimiento bajo de un marco jurídico que se puede facilitar el trabajo de ambas partes. Arabia Saudí y México están abiertos de recibir productos mutuos entre ellos. La verdad, estamos intentando aumentar esa relación comercial con los mexicanos y abrir nuevos mercados, nuevos orientación, nuevos países que pueden recibir. Y Arabia Saudí es la puerta del Oriente Medio. El embajador Ali Al-Munawwer destacó los logros del gobierno de la presidenta Sheinbaum en temas comerciales, turísticos y culturales. Ver México como un ejemplar del sector turístico, todo el logro que están haciendo los mexicanos en ese sector y también lo que están haciendo los mexicanos en ese sector, la verdad, todo el mundo lo está mirando positivamente. Hay alerta máxima en la costa sur de China y en Hong Kong, esto por los efectos del super tifón Ragasa que golpeó la zona con fuertes vientos y lluvias torrenciales. La gran cantidad de agua ha causado un aumento repentino en el nivel en las zonas costeras de Hong Kong, donde se reporta la caída de árboles. En Taiwán, una de las zonas afectadas por el paso de este tifón, se reportan al menos 14 personas fallecidas y más de 120 desaparecidas. Esto debido al desbordamiento de un lago en las montañas, de acuerdo con el reporte del Departamento de Bomberos. En tanto que en Filipinas se reportan 3 personas fallecidas. Con una ovación y después de una semana regresa al aire el show del cómico Jimmy Kimmel, que había sido censurado por la administración de Donald Trump. Como estaba diciendo antes de que me interrumpieran, Kimmel acusó que los republicanos habían tratado de sacar incluso provecho político del asesinato del conservador Charlie Kirk, lo que desató la furia del presidente Trump. Ordenó entonces la cancelación de este show, pero más de 400 artistas rechazaron la medida y así fue como regresó. El comediante afirma que nunca intentó minimizar este asesinato de Kirk, pero continuó con sus críticas a Donald Trump y afirmó que el presidente no aguanta ni una broma. La ciencia en voz, en esta ocasión de Rafa Guadarrama. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Hola, Rafa. Bienvenido. Pues, muchas gracias, me da mucho gusto saludarla, Lupita, Angie. Pues aquí con bastante información vamos a platicar un poco de lo que traemos. Vamos a hablar primero de la carrera espacial y del regreso de los viajes tripulados a la Luna, un objetivo que está en la mira de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. La NASA anunció este martes que su misión Artemis II podría adelantarse 2 meses y lanzarse en febrero de 2026. El periodo de despegue se abriría a partir del 5 de febrero.
La agencia se ha propuesto despegar no más allá de abril del 2026 e intentaremos mantener ese objetivo. Pero también estamos trabajando en acelerar en términos de los preparativos y las operaciones para potencialmente realizarlo a comienzos de febrero. Todo dependerá de la seguridad y las condiciones climatológicas. Es importante destacar que Artemis II permitiría a Estados Unidos retomar estos vuelos tripulados a la Luna después de más de 50 años, aunque esa nación no irá sola. El proyecto es internacional y tiene una colaboración muy importante de Canadá y la Unión Europea. Además, la misión no alunizará. Artemis II durará 10 días y realizará un sobrevuelo en el satélite a 500 kilómetros de distancia para después volver a la Tierra. Se probará la eficiencia de cohetes, la cápsula espacial y la salud de los 4 astronautas elegidos. Dependiendo de esto, se planeará Artemis III, que sí consideraría un alunizaje posiblemente en el 2027. El avance en materia de salud pública se da de manera integral. El ISSSTE implementó el plan de cirugía robótica a través de la adquisición de 6 nuevos robots de última generación llamados Da Vinci para operaciones oncológicas en esófago, vejiga y riñón. Hasta el momento se tienen programadas por lo menos 150 cirugías en lo que resta de este año. La primera se realizará hoy, 24 de septiembre. Esta cirugía robótica es controlada al 100% por la cirujana o el cirujano que es responsable de la operación. Consiste en el manejo de una consola que tiene palancas, tiene pedales y brazos robóticos que sostienen al mismo tiempo los instrumentos de operación y la cámara de video. Entre las ventajas destacan incisiones más pequeñas, menos sangrado y dolor, una recuperación más pronta. Dichas unidades se encontrarán en el Hospital 20 de Noviembre, el Hospital Regional de Torreón, de Saltillo, de León, Guanajuato, Hospital Regional 1 de Octubre y en el Hospital Regional Adolfo López Mateos. En lo que respecta al IMSS, se dio a conocer que a partir del 1 de diciembre las y los connacionales que viven en Estados Unidos y que están afiliados a ese sistema de salud podrán contar con el servicio de teleconsultas, para lo cual se contará con casi 3,000 enfermeras especialistas en medicina familiar, quienes darán atención de manera remota a través de la aplicación digital del IMSS. Un paisano, una paisana, pues no va a acudir a la unidad de medicina familiar a sacar la cita, la va a poder hacer desde la aplicación digital. Ahí se generan los horarios, generalmente son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y también de sábados y domingos de 7:30 a 20:30 horas, y van a poder hablar ya con la enfermera especialista en medicina familiar. Sobre el plan 230-100, 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar durante 2025, se informó que hasta el momento se tiene un avance de 57% en cirugías, 65% en consultas de especialidad y 74% en consultas de medicina familiar. La Secretaría de Salud recordó que es fundamental que niñas y niños reciban la vacuna contra el sarampión, ya que la mayoría no recibieron la inoculación durante la pandemia. David Kersenovich, titular de la dependencia, reportó que hay un avance del 87% en esta campaña en todo el país y destacó que el brote del virus, particularmente en Chihuahua, ya fue controlado. Tenemos aproximadamente ya el 87% de vacunación, pero necesitamos llegar al 95% de vacunación. Y se ha avanzado en forma importante, se han vacunado alrededor de 6.5 millones de gentes. Hemos logrado contener los brotes que ha habido fundamentalmente en el estado de Chihuahua. Bueno, es la información que tenemos este día. Qué padre lo de regreso a la luna, Rafa, porque pues nosotros nos quedamos en ese episodio del 69 donde vemos cómo descienden, ponen la bandera y la polémica que hay en torno a que por qué ya no se regresó, pero ahora el proyecto ya es no solo de Estados Unidos, como bien dices, es ya un proyecto internacional, Canadá y otros países sumados. Por supuesto, también hay participación de otros, México incluso es parte de Artemis II. Bueno, se firmó un convenio justamente para ser parte de estos proyectos, aunque México tiene quizá una participación más con algunos prototipos de tipo experimental. Se están lanzando, bueno, en Artemis I, por ejemplo, se lanzó la misión Colmena, que es era un módulo que tenía unos pequeños robots dentro y que pues al final
como Artemis 1 no logró posarse en la Luna, pues tampoco se pudo desarrollar el experimento, pero bueno, México también está participando fuertemente ahí y sí llama mucho la atención justo que este regreso a la Luna, que será paulatino y que bueno, por supuesto hay una intención política muy fuerte por parte de Estados Unidos. Claro. Sin duda es un proyecto que se está buscando hacer con muchos países. Quieren volver a poner su bandera ellos solos. Quieren volver a poner su bandera. Pero van en conjunto, ¿no? Sí, bueno, y por eso también el anuncio. O sea, ellos tienen planeado este lanzamiento de Artemis 2 para abril, pero bueno, dijeron ayer que buscarían que fuera 2 meses antes. Han hecho este tipo de anuncios, de hecho, durante el año. Buscan incluso tener una base lunar para el 2030. Todo va a depender, por supuesto, de que existan las condiciones tecnológicas, pero creo que sí habría que insistir que esto también pues tiene que ver con una política muy marcada, digamos, de la administración de Donald Trump, claro, que busca competir contra otras naciones que también están fuertemente llevando tecnología a la Luna, como Rusia y como China. Oye, Rafa, muy relevante brevemente esto que nos compartías también, en que empiece la cirugía robótica en el sistema de salud pública en nuestro país. Sin duda es un gran avance. ¿Es la primera vez que se realiza en el sistema de salud pública? En el sistema de salud pública tengo entendido que sí. En México ya se han realizado, digamos, este tipo de intervenciones con estos sistemas Da Vinci, que básicamente lo que hacen es que pueden identificar puntos muy precisos y entonces para este tipo de operaciones que requieren alta precisión, sin duda es muy importante contar con este tipo de, claro, pues, con este tipo de herramientas sí. Son menos invasivas, dicen, mucho, ¿no, Rafa? menos invasivas. Hay menos sangrado incluso, se pueden hacer a distancia. Ya ves que pasan como estos brazos robóticos empiezan a hacer pues la labor del cirujano que está ahí dirigiendo. Siempre con presencia humana, los operan ellos, ¿no? Sí, por supuesto, todavía es importante que exista la presencia del médico, claro, pero se eleva muchísimo los resultados. Claro. Ahí está. Interesante va a ser lo que ocurra ahí en el ISSSTE, pues hoy y los días que vienen. Gracias, Rafa. No, al contrario, muchas gracias. Nos vemos mañana, Rafa, con más información. Gracias. Ahí nos debes la polémica de Trump y el Tylenol, también tema, ¿verdad? Exactamente, sí, un tema importante. Mañana para nos mañana. Seguimos con más. Gracias, Rafa Guadarrama. Y mire, se cumplen ya 2 semanas de la explosión de la pipa de gas, esto en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Pues el último corte de las 10 de la noche de este martes es que ya son 30 personas las que han perdido la vida. Nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. 3 personas resultaron heridas tras una agresión en una oficina de ICE en Dallas, Texas. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó el incidente y adelantó que el presunto agresor habría muerto por una herida de bala autoinfligida. Las autoridades aún investigan el motivo del ataque. Aprueba Carolina del Norte, Estados Unidos, la ley Irina, la cual propone eliminar la fianza sin pago de efectivo, evaluar la salud mental de la persona acusada y añadir un factor de pena agravada para quienes cometan delitos mientras la víctima utilice el transporte público, precisamente como ocurrió en el caso de la ucraniana Irina Zarutska. Se reunirán esta mañana en Nueva York el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio. Este encuentro tendrá lugar luego del discurso en la ONU del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde alentó a Ucrania para recuperar los territorios ocupados por el ejército ruso. Incluirá México nuevo catálogo de delitos hídricos en la Ley de Aguas Nacionales. El subdirector general jurídico de Conagua, Óscar Zavala Gamboa, aseguró que se busca incrementar el monto de las sanciones, por lo que se está haciendo una exhaustiva revisión. La multa máxima es de 26,000 UMAS. Ya traducido a pesos mexicanos pues son más o menos 2,800,000 y la más baja es de 260 UMAS. Y se habla, bueno, de una propuesta por lo menos de 50,000 UMAS. Son tan bajas las sanciones que incluso prácticamente en muchos casos de ellos teníamos sanciones que se imponían y prácticamente no eran impugnadas, se pagaban el mismo día. Bueno, pues así nos vamos. Gracias por su atención. Gracias en radio. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente miércoles. Buenos días. Buenos días.